Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Larcón y estás en Axioma Económico. En esta ocasión, y en lo que preparamos la segunda temporada de Axioma Económico, vamos a presentarte algo diferente. Vamos a preparar algunas historias, así es, unas historias llamadas storytelling, que nos tratan de decir algo diferente, ¿no? Cómo se tomaron decisiones y cómo esas decisiones afectaron a ciertos eventos que se fueron desarrollando. Con esto, pues nosotros lo que vamos a ver son algunos casos reales que no aparecen en algún libro de texto, pero que nos ayudan a comprender la importancia de ciertos conceptos dentro de la economía. Y en esta ocasión, pues vamos a arrancar con una historia de 1870. Así es, una historia de 1870, hace casi un siglo y medio, en donde había un inventor de 23 años y un banquero de Wall Street. Y además una pregunta que nunca se respondió, pero que determina gran parte del valor de mercado. Así es, esa respuesta costó una fortuna y estamos hablando de un inventor de 23 años que se llamaba Thomas Alva Edison y de un banquero de Wall Street que se llamaba Leffert, ¿no? Entonces, los conceptos que vamos a tratar de ilustrar hoy son tres. Uno que es el precio de reserva, otro que es el excedente del consumidor y otro que es el excedente del productor. Entonces, en esta historia que se remonta a 1870, pues vamos a 1869, un año antes. ¿En dónde? En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En ese momento, Tomás Alva Edison llega a Estados Unidos con muy poco dinero, con mucho talento, ya lo sabemos esa parte de la historia, y con algo de experiencia en la industria de los telégrafos. En ese momento, en la ciudad de Nueva York, pues estaba en apogeo, estaba creciendo, se estaban desarrollando algunos sectores, como el sector de ferrocarriles, que ya conectaba gran parte de Estados Unidos, y en ese momento también había, como ya lo dije, el sector de telégrafos era el que mayormente distribuía la información o la comunicación en esos momentos. Sin embargo, había algo que faltaba en esa ciudad. Si lo recordamos, pues, bueno, en Nueva York está instalado el Wall Street, y entonces el Wall Street, que es, digamos, donde se negocian los activos financieros, pues necesitaba de algo importante y que además era urgente, que era una máquina que pudiera transmitir los precios de los activos financieros en tiempo real y a las diferentes casas de bolsa que estaban allí alrededor de Wall Street en Estados Unidos. ¿Había una solución? Sí, la había. En ese momento había un inventor que era Edward Callahan, y Edward Callahan había inventado el primer stock ticker en 1867, que era una máquina que era capaz de imprimir los precios de las acciones en unas cintillas y que debido a eso pues adquirió el nombre de ticker. ¿Sí? El sonido que hacía la máquina al imprimir era como un tic, tic, tic. Entonces le pusieron ticker precisamente por ese sonido que hacía. Y pues el papel era muy característico. Bueno, eso no nos interesa mucho para la historia, pero esta máquina de Callahan tenía una pequeña falla. Es decir, era capaz de transmitir en tiempo casi real para aquel tiempo los precios de los activos financieros a las diferentes casas de bolsa. Pero el pequeño, digamos, falla que tenía era que la máquina no podía este, mandarle información o enviarle información de forma sincronizada para varias casas de bolsa, porque entonces la máquina empezaba a fallar. Y entonces enviaba una información a unas casas, otra información a otras casas, y la información como que se iba desfasando un poco, y esto pues no servía para fines de lo que el Wall Street necesitaba en ese momento. Edison, que es, digamos, el actor de nuestra historia, se entera de esta máquina de Callahan y se pone a desarrollar un mecanismo que pueda resolver ese problema. Y entonces en pocos meses resuelve este problema de la sincronización de la información. Y entonces puede conectar múltiples tickers a un transmisor central que sea capaz de enviar esa información de manera inmediata a todas las casas de bolsa. El valor comercial de esto pues, era muy grande, y entonces llega nuestro segundo, digamos, personaje de esta historia, que es el general Marshall Lefferts,
que era en aquel momento presidente de la Golden Stock Telegraphy Company del momento, nota la máquina de Edison y dice, bueno, esto es algo valioso y que además pues, lo necesitamos. Y con varios años ya dirigiendo la Western Union, pues sabe exactamente lo que vale la invención de Edison. Y entonces probablemente lo sabe mejor que el mismo Edison. Y le dice a su personal, oigan, necesito hablar con Thomas Alva Edison, por favor tráiganlo a mi oficina, localícenlo donde quiera que esté y quiero hablar con él. Entonces estas personas van, localizan a Thomas Alva Edison, le dicen, ¿sabes qué? Mi jefe, Lefferts, pues, quiere hablar contigo sobre tu máquina que acabas de inventar, el stock ticker que ya lo mejoraste. Y Edison va, acepta, dice, bueno, voy a ver qué es lo que quieren. Va a la oficina de Lefferts y Lefferts se dice que cuando se sienta Thomas Alva Edison, lo primero que le dice es, ¿cuánto quieres por los derechos de tu máquina? Entonces, esta es una pregunta importante. La pregunta, digamos, que nunca respondió Alva Edison, porque Edison en ese momento pues tenía algunas expectativas. Decía, me gustaría ganar entre $3,000 y $5,000 por esa máquina, pero nunca se lo expresó a Leffert. Y se quedó pensando un rato y Edison le dice a Leffert, ¿sabes qué? No te puedo dar un valor de negociación exacto por esta máquina, pero si me das unos días para pensarlo, yo vengo y te hago una propuesta. Leffert, que sabe del valor de esta máquina, lo acepta, no quiere presionar en ese momento a Edison, le dice, está bien, eh, antes de una semana, pues quiero saber cuál es el precio que tú tienes. Y se dice que en la semana próxima ya Edison, asesorado por sus abogados, o por un abogado más bien, le vuelve a la oficina de Lefferts y cuando Edison llega, antes de que siquiera Edison se pueda sentar, se dice que Lefferts le dice, ¿sabes qué? Te ofrezco $40,000 por tu máquina. Y Edison se queda como en shock y dice, eso es mucho más que los $5,000 que yo quería. De hecho, son 8 veces más que esos $5,000 por lo que yo quería. Y ni siquiera lo piensa. Y Edison dice, va, hacemos el trato. Y con esos $40,000, pues se dice que Edison instaló su primer taller en Newark, en New Jersey, y que años después, pues con ese capital, inventaría lo que hoy conocemos como el fonógrafo o la bombilla eléctrica. Y bueno, todo lo que conocemos sobre Thomas Alva Edison como inventor, pues parte de ese capital, de esos $40,000. Pero la pregunta que nos interesa es, ¿quién ganó más en esta negociación? Porque nunca supimos cuál era el precio que le iba a poner Edison a Leffert. Sabemos que aceptó los $40,000, pero no sabemos cuál fue el precio final. Y aquí es donde entran en acción los tres conceptos de economía que les había comentado. El primero es el precio de reserva. ¿Sí? El precio de reserva es como un límite para cada parte de la negociación. ¿Sí? El precio de reserva para el vendedor, en este caso para Edison, es lo mínimo que Edison hubiera estado dispuesto a aceptar por esa máquina. Y el precio de reserva para el consumidor es cuánto es lo máximo que Lefferts hubiera estado dispuesto a ofrecer por esa máquina. Y sabemos que por parte de Edison su precio de reserva era de $3,000, porque él había dicho que quería entre $3,000 y $5,000. Pero sobre Lefferts no sabemos cuál era su precio de reserva. Sabemos que ofreció $40,000 porque pagó esa cantidad sin dudarlo, pero imaginamos que el precio de reserva de Lefferts era mucho mayor que esos $40,000. Entonces, la diferencia entre lo que Edison recibió y lo que Edison estaba dispuesto a aceptar es lo que se conoce como el excedente del productor. ¿Sí? Edison esperaba un mínimo de $3,000 y recibió finalmente $5,000. Entonces, perdón, $40,000. Y su excedente pues fue de $37,000, ¿no? Una ganancia enorme respecto a lo que él consideraba aceptable. Pero en el caso del excedente del consumidor, pues Lefferts ganó por encima de lo que estaba dispuesto a pagar, porque
Sabemos que ofreció esos $40,000. No sabemos cuánto más hubiera estado dispuesto a ofrecer, pero sí sabemos que en aquel momento, siendo dueño de la Golden Stock Telegraphy Company, instaló entre 1871 y 1874 alrededor de 5,000 máquinas tickers, y cada una de esas máquinas generaba suscripciones, generaba pagos de mantenimiento y generaba pagos por las instalaciones. Y entonces el valor de lo que adquirió Lefferts es por mucho mayor que esos $40,000, y con mucha seguridad lo podemos decir. Eh, entonces Lefferts sí sabía cuánto valía la máquina, Edison no lo sabía, y esa asimetría de información pues determina en gran parte quién se queda con los excedentes. ¿Sí? Claramente Lefferts se queda con el excedente de esa negociación, más que el excedente que pudo haber obtenido Tomás Alva Edison. Y esto nos lleva al axioma del día. ¿Sí? En el axioma del día lo que tenemos es que en toda negociación siempre hay un excedente. Y ese excedente, pues la pregunta no es si existe o no existe, siempre existe un excedente. La pregunta es quién lo captura y por qué. En el caso de lo que estamos viendo ahorita, Leffers capturó mucho más excedente que Edison porque tenía más información al respecto del valor de la máquina y de lo que estaba comprando. Edison era muy joven y no se dedicaba a cuestiones de negociación en la bolsa, y por lo tanto no tenía mucha idea o la idea completa del valor de esta máquina. Y la lección no es que Edison haya sido ingenuo, es que el precio de reserva de lo que fijamos es lo que nos sirve para la negociación que vamos a hacer. Entonces, conocer el valor de lo que estamos negociando antes de sentarnos a negociar es la diferencia entre los $3,000 y los $40,000 que ganó Tomás Alva Edison en esta negociación. Y muy bien, espero que te haya gustado esta historia. Este es el storytelling del día y esto fue Axioma Económico. Te espero en la historia de la próxima semana, en lo que preparamos la segunda temporada de Axioma Económico. Mucho gusto, mi nombre es Alejandro Alarcón y te veo la próxima.